Bueno, pues nada, empezamos ya pues la siguiente charla, ¿no? La siguiente intervención. Tenemos la suerte de poder contar con Bruno Bimbi. Bruno Bimbi es argentino, él es periodista, es activista LGTB, también es doctor en letras, y fue asesor de Jan Willis. Bueno, para los que no sepáis quién es Jan Willis era un diputado en Brasil que tuvo que huir ante la persecución, intentos y amenazas de asesinato provocados desde el entorno de Bolsonaro, ¿no? Bruno lo vivió en primera persona, conoce esa realidad en primera persona y además ha podido ser testigo de qué es lo que ha sucedido en Brasil, ¿no? Cómo en muy poquito tiempo se han generado unos discursos y unas dinámicas que han llevado a que diputados de Brasil tengan que huir del país por las amenazas de muerte, ¿no? También, aparte de todo esto, él es autor de varios libros, concretamente de dos, de Matrimonio Igualitario y del Fin del Armario. No sé si tienes alguno más, pero por lo menos yo conozco esos dos. Uno de ellos está por ahí detrás en la estantería, que lo estamos viendo ahí, sí. El Fin del Armario. Ambos libros son sobre derechos LGTBI, ¿no? Y nada, pues le hemos pedido a Bruno que venga aquí para contarnos, para explicarnos su experiencia, sus conocimientos sobre toda esta dinámica que se produjo en Brasil y todo este retroceso en derechos LGTBI, para ver si podemos aprender algo, porque eso que está pasando, que pasó en Brasil y que todavía pasa en Brasil, aquí en España también está sucediendo en muchos sentidos. Entonces, pues yo ya me callo y le doy la palabra a Bruno Bimbi, como digo, un ponente de lujo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Quería agradecer a la Federación Estatal por la invitación para participar de este debate, a Rubén Lodi, que me hizo llegar la invitación, y además porque para mí, para mi propia historia como activista LGBT y para el activismo argentino, la Federación Estatal ha sido mucho más que una aliada, ha sido un ejemplo y un modelo a seguir en la construcción del propio movimiento en Argentina y en el desarrollo de las campañas que permitieron la conquista de derechos civiles en Argentina. No habríamos conseguido muchos de los avances que conseguimos si no hubiera sido gracias a la ayuda de personas como Beatriz Gimeno, como Miguel Ángel Fernández, como Boti Rodrigo, como Tony Poveda y sobre todo Pedro Cerolo. Pedro, yo siempre digo que siempre fue mi héroe, y es la persona que de cierta manera me convenció a ser un activista. Yo hace 15 años era un militante político de un partido de izquierda, era activista de derechos humanos, apenas había salido del armario con unos pocos amigos y ni me imaginaba que en algún momento de mi vida yo pudiera participar de una organización LGBT, y conocí en 2005, hace 15 años, a Pedro por casualidad en un debate como este, que en aquella época se hacía presencial porque todavía estábamos en la antigua normalidad, en Porto Alegre, en Brasil. Él estaba hablando para un pequeño grupo, no serían más de 10, 15 personas, y estaba contando muy orgulloso que en muy poco tiempo España iba a tener matrimonio homosexual. Todavía no usábamos la expresión matrimonio igualitario. La ley todavía no se había aprobado en España, pero ya existían consensos suficientes en el Parlamento para que fuera aprobada. Y recuerdo que cuando terminó esa conversación, cuando terminó esa charla, nos quedamos conversando en la puerta, y cuando Pedro me preguntó quién era y yo le conté un poco sobre mi militancia en Argentina, mi militancia política y en derechos humanos, porque yo no participaba en ninguna organización LGTB, Pedro me dice: ustedes tienen que ser los próximos, ¿no? Todavía no se había aprobado el matrimonio en España y Pedro ya estaba pensando en cómo llevar la igualdad a América Latina. Y su idea era que si Argentina fuese el primer país de América Latina a aprobarlo, atrás vendría Uruguay, atrás vendría Brasil, atrás vendría Colombia, vendría México. Él ya tenía todo un plan a largo plazo de cómo llevar la experiencia de lo que se había hecho en España para América Latina. Y yo recuerdo que en aquel momento, cuando Pedro me dijo esto, mi primera reacción fue decirle: pero mira, Pedro, Argentina no es España. Es hermoso lo que ustedes consiguieron, pero nuestro país, en ese sentido, es un país mucho más conservador, con una iglesia católica muy poderosa. De hecho, hoy tenemos un papa. Y es un país en el que, en aquel momento, las marchas del orgullo todavía iban muy poca gente. Era muy difícil convencer a algún dirigente político importante que participara de una marcha del orgullo. El tema LGBT no formaba parte de la agenda ni siquiera de los partidos de izquierda, no formaba parte de la agenda ni siquiera de las organizaciones de derechos humanos, ni siquiera de los sindicatos, mucho menos del Parlamento o de los medios de comunicación. Entonces realmente en aquel momento parecía una locura, y sin embargo, poco tiempo después,
2 años después estábamos lanzando, con muchísima ayuda de Pedro y de muchos compañeros de la Federación Estatal, estábamos lanzando la campaña por el matrimonio igualitario en Argentina. Yo ya era en aquel momento dirigente de la Federación Argentina LGTB. Y en apenas 3 años y medio conseguimos la aprobación del matrimonio igualitario, conseguimos la aprobación de la ley de identidad de género. Y es una ironía porque poco tiempo después de yo haberle dicho a Pedro, Argentina no es España, nosotros conseguimos en Argentina legislaciones inclusive más avanzadas de las que ya tenía España. De hecho, Argentina desde 2013 tiene una ley de identidad de género que no patologiza, que reconoce la identidad de género a las personas a partir de su autopercepción y que incluye los derechos de las personas menores de edad, es decir, las cosas que hoy se están discutiendo cambiar en la ley de identidad de género española. Bueno, esa experiencia fue una experiencia muy importante para mi formación y para mi vida, y aprendimos de la Federación Estatal y de Pedro muchas cosas. Yo quisiera rápidamente, antes de pasar a Brasil, resaltar algunas. Aprendimos, por ejemplo, que era necesario estudiar mucho para dar el debate. Nosotros íbamos a tener poquísimas oportunidades de empezar a aparecer en los medios de comunicación o en debates públicos a llevar la agenda de la igualdad. Sabíamos que tendríamos muy poco tiempo, sabíamos que enfrentaríamos muchos prejuicios y por lo tanto teníamos que llegar con todos los argumentos muy preparados. Yo recién lo escuchaba al exministro López Aguilar y recordaba una intervención suya en el Congreso de España hablando sobre la palabra matrimonio, sobre el debate que había en aquel momento sobre la etimología de la palabra matrimonio, sobre si debía ser matrimonio o unión civil. Nosotros nos tomamos el trabajo. Yo recuerdo que en aquel entonces leí, subrayé página por página la transcripción de los debates en la Cámara de Diputados y en el Senado de España, como después lo hicimos con las actas de la Asamblea de la República de Portugal, como lo hicimos con los documentos del Vaticano, con las sentencias de las Cortes Europeas, de la Corte Suprema de Estados Unidos, de tribunales internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema Argentina, sobre otros temas. Estudiamos la historia de la lucha del movimiento negro contra la segregación racial en Estados Unidos, en Sudáfrica, la lucha contra el apartheid, la lucha de las mujeres por el voto femenino, encontrando paralelos entre diferentes discursos que en su momento sirvieron para justificar otras formas de discriminación y los discursos que en aquel momento eran usados contra el matrimonio igualitario. Estudiamos teología, estudiamos el Antiguo Testamento, los discursos del Vaticano, de los pastores evangélicos fundamentalistas, es decir, teníamos que estar preparados para responder sobre derecho constitucional, sobre psicología de la niñez, sobre interpretación de la Biblia, de la Constitución, de las leyes civiles y hasta de la etimología de una palabra. Y todo eso nos lo enseñó Pedro. Tuvimos que aprender también a establecer formas de diálogo con distintos sectores políticos. Tuvimos que convencer a Néstor y a Cristina Kirchner, como Pedro tuvo que convencer a Zapatero, y tuvimos que establecer diálogo con partidos de la oposición. Fue una experiencia de la que aprendimos muchísimo. Y después que se aprueban las leyes de la igualdad en Argentina, el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner en ese sentido fue muy parecido al periodo de la presidencia de Zapatero aquí en España. Fue el momento en el que se aprobaron la mayoría de las leyes que colocaron después, con el paso del tiempo y con el agregado de otras, a la Argentina como el país que hoy tiene la legislación más avanzada del mundo en reconocimiento de los derechos de la población LGBT. Y esa experiencia yo de cierta forma me la llevo también a Brasil. Cuando tengo que viajar a Brasil en 2009 por razones personales, me instalo en Brasil para hacer estudios de posgrado, y allí conozco a Jean Willis, que en aquel momento estaba comenzando su primer mandato como diputado y era el primer activista LGBT que conseguía conquistar un escaño en el Congreso. Y también lo conocí de cierta forma de casualidad de Jean, y Jean había leído mi primer libro que os mencionaba, que es este, Matrimonio Igualitario, que es un libro que cuenta cómo fue el proceso que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina. Es una crónica histórica. Yo lo escribí para que sirviera, por un lado, como registro histórico de esa lucha, pero también para que sirviera de cierta forma como una especie de manual de instrucciones. De hecho, inspiró campañas por el matrimonio igualitario este libro en varios países de América Latina, y uno de ellos fue Brasil. Y cuando nos conocimos con Jean, Jean leyó el libro y me invitó a participar de su mandato. Él quería organizar una campaña por el matrimonio igualitario en Brasil y me pidió que yo la coordinara. Y recuerdo que en la primera reunión que tuvimos con un grupo de activistas LGBT brasileños, cuando yo me presenté en la reunión y comencé a contar la experiencia de cómo habíamos conseguido el matrimonio igualitario en Argentina, uno de esos activistas levanta la mano y me dice: pero mira, Bruno, que Brasil no es Argentina. Y yo en aquel momento recordé lo que yo le había dicho pocos años atrás a Pedro,
Y me pareció increíble cómo eso se repetía y cómo una de las cosas que teníamos que aprender, que la aprendieron en España, que la aprendimos en Argentina y que la tuvieron que aprender también en Brasil y luego en otros lugares, es a no ser pesimistas y es a no dejarse derrotar por la idea de que esto es imposible. Porque es cierto, cuando empezamos la campaña por el matrimonio igualitario en Argentina, inclusive las personas que estaban de acuerdo con nosotros nos decían, ustedes saben que no lo van a conseguir, lo que están haciendo es hermoso, pero ustedes saben que no lo van a conseguir, porque había la idea, en aquel momento, en esa sociedad que todavía parecía muchísimo más conservadora, de que sería imposible que un país de Latinoamérica aprobara el matrimonio igualitario cuando apenas 5 lugares del mundo, poquísimos países y algunos estados de Estados Unidos reconocían este derecho. Y sin embargo, luego de esa conversación en Brasil, pocos años después, apenas también 2 años después, lográbamos la aprobación del matrimonio igualitario en Brasil por un proceso que fue bastante diferente, no fue por la sanción de una ley en el Congreso, sino por decisiones primero de tribunales locales y luego del Consejo Nacional de Justicia, algo parecido a lo que sería el Consejo del Poder Judicial aquí en España. No logramos que la ley se debatiera en el Parlamento, pero a partir de una decisión del Consejo Nacional de Justicia, Brasil pasó a tener matrimonio igualitario en las mismas condiciones que lo tiene hoy España o que lo tiene hoy Argentina. Brasil vivía en ese momento un contexto político muy diferente al actual. Sin embargo, en lo que se refiere a los derechos de la población LGBT, la situación tampoco era muy fácil. Inclusive con un gobierno progresista, con un gobierno de izquierda, que sin dudas fue un gobierno extraordinario en muchos sentidos, que sacó a millones de personas de la pobreza, que produjo una transformación social, me refiero principalmente al gobierno del expresidente Lula, en mi opinión el mejor presidente de la historia de Brasil, que produjo una transformación social increíble en el país. Pero en lo que se refiere a los derechos de la población LGBT, ese gobierno estaba muy lejos de ser el gobierno de Zapatero o de ser el gobierno de Cristina Kirchner. Y eso tenía que ver con la formación del sistema político brasileño y con las políticas de alianza que tanto la derecha como la izquierda establecían con sectores de las iglesias evangélicas fundamentalistas. Brasil es un país que tiene un peso muy fuerte de iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales. Brasil y Estados Unidos son los 2 países que exportan iglesias pentecostales y neopentecostales al mundo. Y se trata en particular no de, cuando hablamos de iglesias evangélicas fundamentalistas, no estamos hablando de iglesias como la iglesia luterana, o como la iglesia anglicana, o como la iglesia metodista, que son iglesias, digamos, de verdad, con toda una historia, con una tradición teológica, etcétera, sino que estamos hablando de emprendimientos empresarios y políticos de delincuentes que utilizan la pantalla de la religión para lavar dinero de la corrupción, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de distintas actividades delictivas, y que han logrado no solo liderar ese segmento de la población brasileña, hoy en Brasil entre el 20 y el 30% de la población es evangélica, y las religiones evangélicas vienen creciendo muy fuerte, robándole fieles a la Iglesia Católica, sino que además han transformado eso en un poder político gigantesco, ¿no? Estas iglesias forman partidos, estas iglesias se infiltran dentro de los partidos ya existentes, consiguen elegir diputados a través de distintas listas. Es como si aquí en España hubiese un pastor evangélico en la lista del PSOE, otro en la lista del PP, otro en la de Ciudadanos y otro en la de Unidas Podemos, y que cada uno de ellos lograra llegar al Parlamento por distintos partidos y después cuando están en el Parlamento trabajan juntos como una especie de bancada evangélica. De hecho, constituyen lo que en Brasil se llama la bancada evangélica, que llegó a tener cerca de 100 diputados en el Parlamento brasileño de un total de 500. Es decir, es una fuerza política considerable que muchas veces es la llave, por ejemplo, para la aprobación de los presupuestos. Hoy España está discutiendo los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. En aquel momento, cuando se daba la discusión de los presupuestos de los gobiernos de Lula o de Dilma, sin los votos de la bancada evangélica no se aprobaban los presupuestos, sin los votos de la bancada evangélica no se aprobaban las leyes que el gobierno necesitaba para poner a funcionar la administración, ¿no? Y esto significaba que estas iglesias tuvieran un poder gigantesco de chantaje. Yo justamente en este segundo libro, en El fin del armario, dedico varios capítulos a contar cómo funcionan estas iglesias, a contar la historia de su fundación, de sus líderes, cuáles son sus políticas, y cómo han logrado acumular un poder político gigantesco en el país que permitió inclusive condicionar a gobiernos progresistas de centroizquierda que eliminaron de su agenda la cuestión LGTB o la pusieron en un lugar extremadamente secundario, justamente para responder a el chantaje de estos grupos políticos, y a partir también de lo que en mi percepción fue un error de creer
que podrían negociar con ellos, que podrían, ofreciéndole cargos en el gobierno y determinadas ventajas políticas, conseguir que fueran sus aliados hasta el fin, y de hecho no fue así, muchos lo advertimos durante muchos años, y cuando en 2016 se produce el golpe parlamentario que derroca a la presidenta constitucional Dilma Rousseff, la bancada evangélica fue un actor fundamental del golpe parlamentario, y el líder golpista fue el diputado Eduardo Cunha, que era el operador en las sombras, el monje negro, el hombre que articulaba el poder de las iglesias evangélicas dentro del Congreso y que articulaba también los negocios de las iglesias evangélicas dentro del Congreso, por lo cual hoy está preso por corrupción. Y hablo de todo esto porque me parece que una de las cosas, creo, más interesantes que yo puedo traerles a ustedes en este debate es pensar cómo lo que sucedió en Brasil en los últimos años nos puede dar algunas lecciones para lo que podría suceder aquí en España. La transición de Brasil de aquel periodo del gobierno de Lula y del gobierno de Dilma a esta situación espantosa, esta distopía increíble que hoy vive el país, con 130.000 muertos por la pandemia del coronavirus, con un presidente negacionista de la ciencia, que ha boicoteado activamente desde el Estado todas las políticas posibles de los alcaldes y de los gobernadores para prevenir el contagio de la pandemia, un presidente que es un verdadero psicópata, que es un asesino serial, que ha provocado una tragedia humanitaria inédita en la historia de Brasil. El camino para que se llegara a esto recorrió varios puntos que a mí me parece que es importante pensarlos aquí en España. El primero, la naturalización del discurso de odio, ¿no? El discurso de odio comenzó a instalarse en la política mucho antes de la llegada de Bolsonaro al poder, pero hay una serie de actores que a lo largo de la última década, sobre todo, desde principios de la década pasada, 2010, 2011, comenzaron a instalar el discurso de odio como un elemento fundamental de la discusión política. No es que antes no hubiera discurso de odio, pero no tenía el papel relevante que pasó a tener en la política brasileña a partir de ese momento. Y uno de los hitos de esa instalación del discurso de odio fue lo que en su momento se llamó el kit gay, ¿no? ¿Qué era básicamente el kit gay? El PIN parental. Lo que está haciendo Vox hoy en España es una copia de lo que hizo Bolsonaro hace 10 años en Brasil, cuando para el mundo Bolsonaro no era nadie, pero en Brasil ya era desde hacía unos 20 años diputado en el Congreso. Bolsonaro, junto con el pastor Marco Feliciano, junto con el pastor Anthony Garotinho, junto con la ahora ministra de Bolsonaro, Damares Alves, que en aquel momento era una pastora evangélica asesora de un senador de extrema derecha, inventaron una historia que le contaron a los brasileños a través de las redes sociales, en aquel momento todavía no WhatsApp, pero sí Facebook y otras redes sociales, y a través de medios de comunicación de extrema derecha, algunos parecidos a los que hoy circulan aquí en España. Le contaron a los brasileños una historia según la cual el gobierno estaba entregando en las escuelas un kit para transformar a todos los niños en homosexuales, ¿no? La idea era que el gobierno estaba distribuyendo materiales pedagógicos que fomentaban la homosexualidad entre los niños. Y para esto se desarrollaron toda una serie de bulos, como le dicen aquí, que circulaban masivamente por el país, que eran divulgados por los medios de comunicación y que circulaban sobre todo a través de Internet. Y algunos de esos bulos yo los vi circular en España el año pasado. La misma foto, el mismo video que se había usado en Brasil pasó a usarse aquí en España. Imágenes que ya eran mentira cuando se usaban en Brasil, pero que ahora se utilizan en España y no solo siguen siendo mentiras, sino que ni siquiera las imágenes son españolas, son brasileñas. Esta mentira del kit gay llevó al gobierno de Dilma en aquel momento a cancelar un programa que no tenía obviamente nada que ver con esta estupidez, que era un programa de combate al bullying homofóbico en las escuelas, y en aquel momento acosada por el chantaje de estos grupos en el Parlamento, que inclusive amenazaron con hacer una especie de moción de censura contra el jefe de gabinete de Dilma de aquel entonces. Dilma retrocede y elimina este programa de combate al bullying en las escuelas. Fue una primera victoria de estos grupos que entendieron que utilizando las fake news y la mentira podían chantajear a los gobiernos y podían generar un clima de odio en la opinión pública. Eso se fue alimentando a lo largo de los años y hubo una serie de actores políticos que cometieron errores gravísimos, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación naturalizaron el discurso de odio como si fuera algo normal, que forma parte de la vida política de un país, ¿no? Entonces había que escuchar declaraciones de Bolsonaro diciendo cosas como, por ejemplo, diciéndole a una diputada en plena sesión del Congreso: mira, yo a vos no te voy a violar porque sos fea y no te mereces que yo te viole. Esto le dijo Bolsonaro a otra diputada en plena sesión del Congreso, y esto fue naturalizado como si fuera parte del juego político. Bolsonaro colocaba en la puerta de su despacho un cartel
con el dibujo de un perro con un hueso en la boca y decía que los familiares de desaparecidos de la dictadura eran como perros porque andaban por ahí buscando huesos. O decía, por ejemplo, en un programa de televisión que tener un hijo gay es por falta de golpes y que él preferiría que su hijo muera a enterarse que es homosexual porque preferiría tener un hijo muerto a tener un hijo maricón. O decir, por ejemplo, que tener un vecino gay desvaloriza la propiedad. O decir, por ejemplo, que los negros, las personas afrodescendientes, no sirven ni para procrear. Esa fue la expresión que él utilizó el término afrodescendiente y dijo, no sirven ni para procrear. Es decir, todos estos discursos, o decir que su hijo jamás se pondría de novio con una chica negra porque había recibido una buena educación en casa, todos estos discursos pasaron a ser naturalizados en los medios de comunicación como parte del juego político. Y además porque generaban rating. Y esto es un elemento importante que hoy se traduce en aquel momento. Esto era mayoritariamente pensado en términos televisivos, pero hoy esto se traduce en términos de clics, ¿no? Es decir, este tipo de discursos antes generaban rating en la televisión, ahora generan clics en Internet, ¿no? Y todos sabemos que los medios de comunicación hoy viven de los clics, porque son los clics los que producen publicidad, que es la que genera dinero para los medios de comunicación. Entonces, publicar en las redes, publicar en un diario, en una página web, un artículo diciendo este tipo de barbaridades genera muchos clics. Y esos clics se traducen en ingresos para los medios. Entonces, cada vez que Bolsonaro decía estas barbaridades, los medios de comunicación lo invitaban a sus programas, a sus tertulias, para que las comentara en vivo, porque eso levantaba el rating del programa, y los medios en Internet también lo publicaban porque eso aumentaba los ingresos de los medios. Se empezó a instalar también la idea en los medios de comunicación de que había dos campanas y había que ponerlas a debatir, ¿no? Entonces había que poner a debatir al que decía que los homosexuales son enfermos y que son potenciales pedófilos y que son un enemigo para los niños y que son enemigos de la familia, o que los negros no sirven para procrear, o que los inmigrantes vienen a robarnos nuestros trabajos, o barbaridades por el estilo. Había que ponerlos a debatir en igualdad de condiciones con un activista gay o con un militante del movimiento negro, como si estos fueran dos versiones de la realidad, ¿no? Entonces, imaginémonos, hacemos un debate en una tertulia televisiva entre un neonazi y un judío y que cada uno dé su opinión, como si esas dos opiniones, la del neonazi y la del judío, fueran equivalentes, como si no se tratara de un lado de la víctima y del otro lado de quien defiende el genocidio, el asesinato de millones de personas. Esto se fue naturalizando y hoy, durante el gobierno de Bolsonaro, esa misma equivalencia de dos campanas se utiliza para el debate sobre la COVID-19. Entonces, hoy tenemos que escuchar debates en televisión o en los medios de comunicación entre un epidemiologista o entre un especialista en enfermedades infectocontagiosas que explica cuáles son las medidas que científicamente está probado que hay que tomar para prevenir el contagio del coronavirus, y un terraplanista que dice que se cura con cloroquina o que es un invento o que hay un microchip de Bill Gates que nos van a insertar en el cuerpo para dominarnos a través del nuevo orden mundial. Y esta locura y la versión científica son puestas como equivalencias que hay que debatir, y las dos tienen derecho a opinar y las dos tienen derecho a participar de la discusión. Este fue uno de los elementos que ayudó a lo largo del tiempo a esa ultraderecha a llegar hasta donde llegó en Brasil. Otro de esos elementos fue la intromisión del Poder Judicial en la vida política. Y esto también es un elemento que yo veo presente muchas veces aquí en España, ¿no? Que es lo que sucedió principalmente en el caso del expresidente Lula, en el que un juez corrupto llamado Sergio Moro inventó una causa judicial sin absolutamente ninguna prueba, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo en aquel momento era corresponsal para la televisión argentina y tuve que cubrir ese caso y tuve que leer el expediente judicial, no conozco el expediente judicial. Inventaron una causa judicial contra el expresidente Lula y lo metieron preso porque todas las encuestas decían que si había elecciones y Lula era candidato, Lula ganaba las elecciones, y en el caso de Bolsonaro todas las encuestas decían, no una encuestadora, sino todas las encuestadoras decían que Lula le ganaría las elecciones a Bolsonaro por más de 20 puntos de diferencia. Entonces, la única manera de conseguir que Lula no fuera presidente era metiéndolo preso, y para eso inventaron una causa judicial y lo metieron preso. Y nuevamente hubo una complicidad de parte de los medios de comunicación y de parte del sistema político, de la derecha política, en aceptar eso como parte del juego, aceptar que meter preso a tu adversario político es parte del juego electoral, ¿no? Todo esto fue generando las condiciones que le permitieron a la ultraderecha llegar al poder, ¿no? Y estas cosas yo las veo muchas veces aquí en España.
veo el uso político del odio, veo la equivalencia entre las dos campanas, veo el uso masivo de fake news, ¿no? Cuando yo trabajaba con el exdiputado Jean Willis, Jean sufrió durante muchos años una brutal campaña de destrucción de reputación. Circulaban a través de las redes sociales y luego con la aparición de WhatsApp esto se hizo mucho más masivo. Millones y millones de mensajes enviados a teléfonos celulares a través de números telefónicos alojados fuera del país, inclusive para que la justicia brasileña no los pudiera bloquear. Muchas veces eran números con prefijo de Estados Unidos o de Rusia o de otros países, que enviaban, hacían circular por WhatsApp millones de mensajes acusándolo a Jean de las cosas más absurdas que ustedes se puedan imaginar. Inventando proyectos de ley supuestamente suyos que no existían. Decían, por ejemplo, que Jean había presentado un proyecto de ley para instaurar la enseñanza obligatoria de la religión islámica en las escuelas, que había presentado un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre seres humanos y animales, para legalizar la pedofilia, para legalizar el casamiento de adultos con niños, que quería criminalizar la religión cristiana, que quería meter presos a los cristianos. Bueno, barbaridades como esa y, lo más grave, acusaciones de pedofilia, inclusive con tweets inventados, con entrevistas enteras inventadas. Se publicaba una supuesta entrevista a Jean Willis en una página que simulaba ser un medio de comunicación en la que Jean defendía la pedofilia, y después esa entrevista falsa circulaba por las redes sociales y por WhatsApp, o tomaban, por ejemplo, videos de Jean y los editaban de manera que pareciera que le estaba diciendo lo contrario de lo que realmente había dicho. No, recuerdo un caso de una intervención suya en el Parlamento en el que Jean está denunciando la formación racista de las policías, y Jean dice que las policías brasileñas, por la formación racista que reciben, son educadas para pensar que una persona negra es potencialmente más peligrosa que una persona blanca, y editaron el video y lo único que se veía es ese pedazo que dice una persona negra es más peligrosa que una persona blanca, y hacían circular eso como si Jean estuviese siendo racista. Bueno, fue una campaña brutal que logró no solo provocar un daño muy fuerte a la imagen de Jean, que era el principal adversario político de Bolsonaro en el Congreso y que era en ese momento un político muy popular en Brasil, que había tenido más de 145.000 votos en las elecciones para diputado en su distrito, sino que además generaron una onda de amenazas de muerte que llevó a que a fines de 2018, a mediados de 2018, cuando comienza la campaña presidencial y cuando Bolsonaro empieza a crecer en las encuestas y cuando todo esto se multiplica por 1 millón, a medida que Bolsonaro va ganando poder, esto crece de una manera espectacular. Nosotros hicimos la campaña en auto blindado con custodia armada. Toda la campaña la hicimos circulando por Río de Janeiro en un auto blindado con custodia armada por las amenazas de muerte que Jean recibía, y porque además teníamos informaciones digamos, de fuentes seguras, ¿no?, de inteligencia, que nos decían de que esto era serio, de que realmente su vida estaba en riesgo. Y cuando Bolsonaro gana las elecciones, ambos decidimos irnos del país, Jean por las amenazas brutales que recibía, que de hecho hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiéndole al gobierno brasileño protección para su vida, y yo porque había sido durante todos esos años su mano derecha, su principal asesor, y también porque el clima político en Brasil se había vuelto irrespirable, ¿no? Yo, si bien no había recibido amenazas directamente contra mí, había visto y convivido con todo lo que le había sucedido a Jean durante ese periodo, y el clima político en Brasil se había vuelto realmente insoportable. Pero todo esto que sucedió no hubiese llegado hasta donde llegó si la derecha tradicional brasileña no se hubiese subido a esta ola, ¿no? Y ahí es donde me parece que la situación de España y la situación de Brasil se conectan más, y yo digo esto como una advertencia para pensar los riesgos que muchas veces no se ven, que es la foto de Colón, ¿no? La foto de Colón se la sacó a Aécio Neves con Bolsonaro, con los líderes evangélicos y con la extrema derecha, cuando perdió las elecciones presidenciales de 2014 con Dilma Rousseff, ¿no? Aécio Neves era el líder del PSDB, que a pesar de que su nombre, el nombre del partido es Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el socialdemócrata no tiene absolutamente nada, es un partido de derecha, es un partido que podríamos decir que ocupa en el sistema político brasileño el lugar que el Partido Popular ocupa en el sistema político español, y que a lo largo de las últimas décadas polarizó con el Partido de los Trabajadores de una manera parecida a la que el PSOE y el PP polarizan en España, ¿no? Como las dos grandes fuerzas políticas, una más a la izquierda, otra más a la derecha, que tenían un electorado más o menos estable, de cerca de un 30% cada una, y que disputaban
el centro, disputaban el voto de los independientes, y que elección tras elección siempre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, porque así son en 2 turnos, eran entre el candidato del PT y el candidato del PSD, ¿no? En 2014, Aécio Neves pierde las elecciones, es la 4ª elección presidencial consecutiva que el PSD pierde contra el PT, les había ganado 2 veces Lula y después le gana 2 veces Dilma, y después de perder 4 elecciones presidenciales consecutivas, a pesar de que llegaron al balotaje con el 48%, los dirigentes del PSDB llegan a la conclusión de que por la vía democrática no van a volver, de que la situación para ellos se ha puesto muy difícil en términos democráticos, y que la única manera de llegar al poder es rompiendo las reglas del juego democráticas, ¿no? Y Aécio Neves, para llegar a esto, después de perder las elecciones, lo que hace es, primero, tratar de no reconocer el resultado, tratar de impedir la investidura de la presidenta electa, primero haciendo denuncias de fraude que se comprueban falsas, luego intentando hacer recursos ante los tribunales que tampoco le funcionan, hasta que generan una coalición con todos estos grupos de extrema derecha para promover el odio en la sociedad brasileña, y los temas relacionados con las minorías son uno de los focos de este discurso de odio que empieza a calar cada vez más profundo, utilizando fake news, utilizando todo tipo de noticias falsas y de discursos de destrucción de reputación. Así se llega al golpe parlamentario de 2016, después a la prisión de Lula, y lo que sucede en 2018 es que esa derecha tradicional, que durante décadas había sido uno de los polos más importantes de la política brasileña, como lo es el PP en España, llega a las elecciones de 2018 con el 4,7% de los votos. De tanto sacarse fotos con la extrema derecha, de tanto reproducir el discurso de odio de la extrema derecha, de tanto naturalizar el ataque a las minorías y en particular a la población LGBT, de tanto acercarse a posiciones que en el pasado les hubieran dado vergüenza, ¿no? Lo que terminaron haciendo fue confundiéndose. Llegó un momento que era difícil diferenciar quién era de la extrema derecha y quién era de la derecha derecha, la derecha derecha o la derecha extrema derecha, o la extrema extrema derecha. Era muy difícil encontrar la diferencia entre una y la otra, y entre el original y la fotocopia terminó ganando el original, que era obviamente Bolsonaro, ¿no? Me parece que todas estas cosas pueden de cierto modo servir como lecciones. Como ya debo haberme acercado bastante al tiempo, cierro por aquí. Nuevamente un agradecimiento a la Federación Estatal y también a la Fundación Pedro Cerolo, de la que soy miembro. Hablé antes un poco sobre esa historia con Pedro, y tengo mucho orgullo de participar de una fundación que trata de mantener vivo aquí en España su legado y su historia. Y bueno, y dejo ahora el tiempo para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Bruno, por tu intervención. Estoy viendo las intervenciones de la gente en YouTube, que son casi como más intervenciones que preguntas como tal. Todavía estamos a tiempo, si queréis hacer alguna pregunta específica a Bruno, hacerla en el chat de YouTube. Yo simplemente por mi parte quería también trasladarte alguna pregunta que en principio creo que podría ser interesante responder. No sé si conoces cómo está ahora mismo el debate en España sobre los derechos de las personas trans, ¿no? Y cómo algunas de las cosas que tú estabas contando en estos momentos sobre lo que sucedió en Brasil, el tema de las fake news, el tema de los bulos, el tema del generar pánico, miedo, etcétera, etcétera, lo estamos viendo aquí en España alimentándose, o sea, se está alimentando por parte de la ultraderecha este tipo de discursos, ¿no? Contra las personas trans y específicamente contra las mujeres trans, ¿no? Entonces, quería conocer tu visión de si ves esas similitudes discursivas entre el discurso que se está utilizando contra los derechos humanos de las personas trans y el discurso de odio de los grupos de ultraderecha que en Brasil llevaron a la situación que hay en Brasil. Sí, sin duda, sin duda. Si uno mira el discurso de Vox, en particular aquí en España, está calcado a lo que era el discurso de Bolsonaro de la extrema derecha y los grupos evangélicos fundamentalistas en Brasil 10 años atrás, ¿no? Y es importante resaltar esto de 10 años atrás. ¿Por qué? Porque no 10, sino 2 años antes de la elección de Bolsonaro en Brasil, el peso político de Bolsonaro en la política brasileña era mucho menor al que tiene hoy Abascal aquí en España, ¿no? Entonces es importante no subestimar a la extrema derecha y no subestimar las consecuencias políticas que tienen las estrategias equivocadas de la derecha tradicional de aliarse con la extrema derecha y naturalizar sus discursos de odio. Si yo veo una similitud gigantesca, lo veo en el caso del PIN parental, que es una copia descarada de la campaña de Bolsonaro de 2011 y de los pastores evangélicos. Lo veo en los discursos contra las personas trans.
Lo veo en toda esta propaganda de lo que ellos le llaman el nuevo orden mundial, ¿no? En el caso de Brasil hubo inclusive panfletos que se distribuían en la calle hablando del nuevo orden mundial muchos años atrás, con todas estas teorías conspirativas absolutamente ridículas que hacen circular. Y a ver, en el caso de las personas trans, lo que a mí más me asusta, les diría, no es el discurso de Vox, ¿no? No es el discurso de Vox porque el discurso de Vox ya me lo esperaba. O sea, es espantoso, es horrible, hay que combatirlo, pero el discurso de Vox ya me lo esperaba. Lo que a mí me asusta es ver a sectores que supuestamente pertenecen al campo progresista o al campo de la izquierda diciendo que una mujer trans no es una mujer, ¿no? O sea, yo escucho hablar a esta señora Lidia Falcón y me pregunto qué hace que todavía no es candidata por el partido de Abascal, porque realmente dice más o menos lo mismo, ¿no? Me parece además que hay un profundo desprecio por la dignidad humana de las personas trans. A mí me parece que esto hay que pensarlo en términos de dignidad humana. A ver, hace poquitos días el presidente argentino Alberto Fernández aprobó por decreto una ley de cupo laboral para las personas trans en el Estado, ¿no? Para el empleo público, para el acceso al empleo público, estableció un cupo para las personas trans. Y esto es algo que hace muchos años se viene debatiendo en la Argentina y que cada vez que se discuten medidas de inclusión laboral para las personas trans, aparecen los discursos de la extrema derecha que dicen que esto es algún tipo de privilegio, ¿no? Y yo cuando dicen privilegio digo, a ver, ¿cuál es el privilegio de las personas trans? Yo no puedo hablar de los números de España porque no los conozco en detalle, pero sí puedo hablar de los números de la Argentina. En Argentina más del 70% de las mujeres trans se dedica a la prostitución, y no porque haya nada en su ADN que diga que tengan que dedicarse a la prostitución, no porque todas ellas lo hayan así decidido, sino porque se les cierran las puertas a casi todos los empleos, sino porque muchas de ellas son expulsadas de su casa cuando tienen menos de 13 años de edad, porque muchas de ellas tienen que salir de la escuela por el bullying homofóbico, por el bullying transfóbico brutal del que son víctimas. La esperanza de vida promedio de una persona trans en Argentina es de poco más de 30 años y no mueren de muerte natural, tampoco hay nada en su ADN que diga que se tienen que morir después de los 30 años, sino que mueren en la mayoría de los casos asesinadas en crímenes de odio o víctimas de enfermedades tratables por los que no reciben tratamiento justamente por la exclusión del sistema sanitario. La mayoría de las personas trans no tienen estudios secundarios completos, muchas de ellas no tienen ni siquiera estudios primarios completos, es dificilísimo para ellas acceder a la universidad, es decir, hay toda una situación de vulneración de derechos, de exclusión social brutal en todos los campos, en el campo laboral, en el campo sanitario, en el campo educativo, y nos vienen a hablar de privilegios. ¿De qué privilegios nos vienen a hablar? El privilegio de ser asesinada con poco más de 30 años. Esa es la realidad de vida de la que estamos hablando. Entonces yo lo que digo es, además de todos los debates que podamos hacer, yo lo que digo es un poquito más de empatía, un poquito más de humanidad, un poquito más de aprecio, de afecto, ¿no? De afecto por la dignidad humana del otro. Y me parece que esto le falta al señor Abascal a mí no me sorprende, porque es un neofascista. Que esto le falte a los políticos del Partido Popular, bueno, nunca lo han tenido. Ahora, que esto le falte a personas que hasta poco tiempo atrás militaban en partidos de izquierda, la verdad que a mí me resulta sorprendente. Hay dos preguntas muy similares, una de Ruth García Pinar, que es ¿cómo aconsejas desde tu experiencia combatir el discurso de la caverna? Y María Pilar, que pregunta ¿con qué acciones se puede contrarrestar el avance de la ultraderecha? Bueno, a mí me parece que para países como España, donde ya hay toda una agenda de derechos que en América Latina, en buena parte de América Latina, todavía es una agenda a conquistar, que aquí en España ya se ha conquistado, ¿no? Donde ya hay matrimonio igualitario, donde ya hay ley de identidad de género, donde ya hay toda una serie de legislaciones que protegen a las personas LGBT, aunque todavía falten otras, y donde además las encuestas, si uno mira, yo en el fin del armario publico algunos datos de los eurobarómetros y de distintas encuestas de opinión pública que se han hecho en Europa que muestran que la mayor parte de la población en España, con números superiores al 80, al 90%, tiene opiniones favorables a los derechos de la población LGTB. Entonces me parece que en países como España, que ya están en esta situación, hay que pensar cuál es la agenda que falta, ¿no? Y la agenda que falta, me parece, en primer lugar, es combatir el discurso de odio, es ser absolutamente inflexibles con el discurso de odio de la extrema derecha. En ese sentido, por ejemplo, a mí me pareció muy importante la posición del presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias en relación al PIN parental, ¿no? Me pareció muy importante que el gobierno no retrocediera como lo había hecho Dilma Rousseff en aquel momento, y me parece que eso marca una diferencia brutal, ¿no? De cómo un gobierno progresista se tiene que posicionar frente al discurso de odio y reafirmar que no aceptan el chantaje de la extrema derecha. Eso me parece muy importante. Me parece muy importante también que tenemos que pensar una forma de combatir las fake news en Internet.
porque esto se ha transformado en un fenómeno muy poderoso. Yo veo hoy lo que la extrema derecha está haciendo con la familia de Pablo Iglesias y me acuerdo lo que el bolsonarismo le hizo a Jan Willis y me asusta, porque yo lo viví, como empezó, ¿no? Y para que llegáramos a tener que andar en auto blindado, ¿no? Primero tuvimos que pasar por muchas cosas durante los años anteriores y empezó muy parecido a lo que está empezando hoy, por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias y de su familia, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, yo me pregunto ¿hasta dónde los vamos a dejar llegar? ¿Los vamos a dejar llegar hasta el momento en el que Pablo Iglesias tenga que andar en auto blindado? Yo digo, tenemos que empezar a pensar que no se, digamos, de frenar esto ahora para que las consecuencias no sean las que fueron allá. Y me parece también que hay que pensar la agenda pendiente, inclusive en términos de derechos, para no quedarse, para no pensar que, bueno, ya llegamos y no falta nada, ¿no? Hay un desafío en Europa, ¿no? Recién yo lo escuchaba hablar al exministro López Aguilar y tiene toda la razón del mundo cuando le hablaba de la situación de Polonia y de Hungría, fundamentalmente. Y me parece que los países europeos, las democracias europeas, porque yo no considero a Polonia y Hungría como democracias, las democracias europeas tienen que poner a pensarse qué se hace frente a dos países que integran la Unión Europea y que promueven desde el propio Estado el discurso de odio contra la población LGBT o declaran, como en el caso de Polonia, ciudades libres de homosexualidad. Me parece que países en estas condiciones no pueden estar en la Unión Europea. O sea, o cambian esta política o se van de la Unión Europea. Me parece que en esto hay que ser muy claros, hay que ser muy tajantes. Me parece que hay que pensar en términos de las políticas de asilo, ¿no? En términos de las políticas de refugio, porque así como hay mucha gente que está escapando de las guerras en lugares como Siria, hay mucha gente que está escapando de la homofobia en Medio Oriente, en África, en las ex repúblicas soviéticas, ¿no? Hay hoy 3 grandes regiones del mundo donde la situación es realmente calamitosa. Yo en el fin del armario hablo de las legislaciones de estos países y cuento cómo en muchos de estos lugares una persona puede ser presa o hasta condenada a la pena de muerte por el simple hecho de ser homosexual. Y a mí me pareció importante en el libro contar en detalle qué dicen los códigos penales, porque es escalofriante leerlo. Una cosa es que te cuenten el concepto de manera abierta y otra cosa es leer exactamente lo que dicen los códigos penales y cómo se aplican en los casos concretos. Y frente a eso me parece que las democracias europeas tienen que pensar las políticas de asilo y tienen que pensar también, bueno, las cuestiones económicas, ¿no? O sea, qué tipo de tratados comerciales vamos a firmar con qué tipo de países, ¿no? Y me parece que hay 2 temas internos sobre los que hay que poner todo el acento. Uno es justamente la inclusión social de las personas trans, ¿no? Me parece que hay un debate pendiente en España sobre la actualización de la ley de identidad de género, ¿no? Para llevarla a los parámetros de la ley argentina, que me parece que la ley de identidad de género de España tiene que incluir a las personas menores de 18 años y tiene que eliminar la patologización de la transexualidad, eliminar estos informes anticientíficos, de esto que se ha dado en llamar disforia de género, que no es diferente de lo que fue la consideración de la homosexualidad como una enfermedad hasta 1990 en la Organización Mundial de la Salud. No olvidemos que así como hoy se habla de disforia de género, algunas décadas atrás se decía que nosotros éramos enfermos también, ¿no? Me parece que hay que hacer una actualización de la identidad de género y me parece que hay que pensar en políticas públicas de inclusión social, laboral, sanitaria para las personas trans. Que una persona trans pueda elegir lo que quiere ser en la vida, que pueda ser médica, que pueda ser empleada de un comercio, cajera de un banco, abogada, ingeniera, diputada, que pueda llegar a los mismos lugares que puede llegar cualquier otro y que no esté condenada a la prostitución o a unos pocos oficios en los que son aceptadas, como el telemarketing, lugares donde no son visibles justamente, ¿no? Me parece que esto es un elemento fundamental. Y el otro elemento es la educación, ¿no? Y por eso la extrema derecha pone el eje cuando la primera gran campaña nacional de Vox es el PIN parental, nos está mostrando que la gran batalla ideológica en este momento está en la educación, porque es a través de la educación que nosotros vamos a formar a las futuras generaciones para eliminar el prejuicio. A ver, tenía también una pregunta más, ¿vale? Que era un poco en la línea que estás planteando. Tú conoces el caso argentino, conoces la legislación argentina. En España hay discursos que están hablando sobre la futura legislación sobre los derechos humanos de las personas trans, planteando pues, casos un poco exagerados, un poco extremos, un poco, en algunos casos, delirantes, vamos a ser claros. Se plantean pues eso, amenazas, riesgos, como que de aprobarse la despatologización y la autodeterminación de las personas trans, pues aumentará el número de violaciones, las mujeres serán expulsadas del deporte, se borrará a las mujeres, o que, bueno, que se invadirá el feminismo por parte de las personas trans, bueno, una serie de discursos que se están poniendo encima de la mesa. Y bueno, yo quería conocer, tú que conoces la realidad de Argentina, que allí se aprobó la ley trans hace pues, bastante tiempo, en 2013, ¿no? Si alguna de estas amenazas pues, se han materializado
o son simplemente pues, lo que hablábamos antes, pues fake news, noticias falsas, rumores, bulos, etcétera, etcétera. Bueno, sabes que cuando estábamos discutiendo el matrimonio igualitario en Argentina, decían más o menos las mismas cosas, ¿no? Decían que iba a ser el fin de la familia, que iba a ser hasta el fin de la especie humana. Decían que el matrimonio homosexual iba a provocar una caída en la natalidad y que eso a largo plazo iba a significar el fin de la especie humana. Decían que los niños que fueran adoptados por parejas del mismo sexo iban a sufrir abusos, iban a ser violados porque las parejas del mismo sexo eran todas pedófilas. Decían toda una serie de barbaridades y una de las cosas que nosotros fuimos a estudiar, y eso yo lo cuento en mi primer libro, en Matrimonio Igualitario, es cómo había sido el debate del matrimonio civil. Porque hasta fines del siglo XIX, en Argentina, no existía el matrimonio civil. Existía solamente el matrimonio celebrado por las confesiones religiosas. Solamente te podías casar en la iglesia. No había un registro civil para casarse. Y cuando los gobiernos liberales de fines del siglo XIX, en lo que se dio a llamar la generación del 80 en la historia argentina, promovieron la creación del registro civil, que se hizo cargo de las defunciones, de los casamientos y de los nacimientos, y luego la sanción de la ley de matrimonio civil, que le quitó a la Iglesia Católica el monopolio de la celebración del matrimonio, se dijo en el Congreso que iba a ser el fin de la especie humana, se dijo en el Congreso que iba a ser el fin de la familia, y yo me puse a buscar, y lo cito en el libro, los discursos de los senadores y de los diputados y de los líderes de la Iglesia, de los obispos, de los cardenales, de finales del siglo XIX, y si yo saco esos textuales y los pongo hoy al lado de los que se dijeron en 2009 y en 2010 cuando se debatía el matrimonio igualitario, son las mismas frases exactamente iguales. Y bueno, se aprobó el matrimonio civil y no pasó nada de eso, después se aprobó el matrimonio igualitario y no pasó nada de eso. Y miren, lo que se está diciendo en España sobre la reforma a la ley de identidad de género es lo que se dijo en Argentina en 2013 cuando se aprobó la ley de identidad de género argentina. Ya pasaron 7 años. Yo digo, a ver, que me digan cuánto dinero quieren apostar a que no me encuentran en 7 años un solo caso en Argentina en el que haya pasado alguna de las barbaridades que dicen que van a pasar en España. Muy bien. María Pilar tiene una pregunta y dice, con todo lo que ha cometido Bolsonaro, incluido el asesinato de Marielle Franco, sigue en el poder. ¿Qué disidencias hay en Brasil y cómo es posible que él se mantenga en el poder? Bueno, es un proceso muy difícil. Explicar por qué Bolsonaro está en el poder nos llevaría más o menos unas 2 horas más y no las tenemos. Pero digamos que se recorrió un largo camino en Brasil de demonización de la política, de criminalización de la izquierda, de prisión de líderes, como en el caso del expresidente Lula. Si un sector corrupto del Poder Judicial no hubiese llevado a Lula a la cárcel, Bolsonaro nunca hubiese sido presidente, porque Lula hubiese ganado las elecciones. Hubo toda una criminalización de los candidatos de izquierda que permitieron dejar el terreno libre a la extrema derecha en las elecciones, hubo una naturalización del discurso de odio, de las fake news, hubo acuerdos de la derecha tradicional con la extrema derecha, es decir, hubo toda una serie de factores. Yo, de hecho, bueno, en este libro hay varios capítulos que hablan sobre cómo se produjo la elección de Bolsonaro, o sea, esto que ahora tenemos que explicar en 2 o 3 minutos, aquí lo explico en unas 50 o 60 páginas, pero me parece que tenemos que pensar cuál es el futuro, ¿no? O sea, cómo salir de este infierno. Yo lamentablemente lo que veo hoy en Brasil es a una oposición bastante desorientada, bastante dividida. Me parece, yo personalmente soy partidario de una amplia unidad del campo progresista en Brasil para derrotar a Bolsonaro. Creo que es momento de dejarse de joder con las diferencias pequeñas, con los celos, con las rivalidades históricas. Me parece que así como en España pudo haber una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que seguramente 2 o 3 años atrás a cualquiera le hubiese parecido imposible que eso sucediera, y sucedió y permitió que hoy haya un gobierno progresista en España. Me parece que en Brasil la oposición democrática tiene que dejar de discutir pequeñeces y tiene que formar un frente antifascista, porque lo que enfrenta hoy Brasil es un gobierno de características fascistas y frente al fascismo no se jode, el fascismo es en serio, y lo que se está provocando hoy en Brasil es una tragedia humana sin dimensiones, es un gobierno tierraplanista, es un gobierno que está acabando con todos los derechos y conquistas sociales, es un gobierno que ya provocó más de 130.000 muertes. Entonces me parece que hace falta también una madurez de parte de la oposición democrática de unirse y de presentar una alternativa seria que permita derrotar a Bolsonaro en las próximas elecciones. Y me parece también que hay una responsabilidad de otros sectores institucionales de Brasil, del Parlamento y del Poder Judicial, porque yo quiero recordarles que en 2016 a la expresidenta Dilma Rousseff la sacaron del poder por algo que en aquel momento llamaron pedaladas fiscales, que era una soberana estupidez.
y hoy Bolsonaro con 130.000 muertos sigue en el poder. Entonces también, ¿qué es lo que está esperando el Congreso para hacer un impeachment? Muy bien. No tenemos más preguntas, pero yo quería hacerte otra más, que me parece que hay algo que has apuntado de pasada, que ha sido el tema del papel de las redes sociales en el aumento del discurso de odio. Y es un tema que a mí personalmente, bueno, yo llevo un tiempo dándole vueltas al asunto y me parece que es algo que deberíamos reflexionar, ¿no? al respecto. ¿Tú cómo crees que están afectando o para qué están sirviendo las redes sociales respecto a los derechos de las minorías y a la polarización política? Es decir, ¿tú crees que están siendo positivas, que están siendo negativas? ¿Cómo lo ves? A ver, las redes sociales como tecnología han permitido un montón de cosas positivas, pero a la vez hay que reconocer que en este último tiempo la extrema derecha ha adquirido un uso profesional de las redes sociales como nunca se ha visto. Y hoy hay que reconocer, de hecho, que la extrema derecha utiliza mucho mejor las redes sociales que el campo progresista, pero además las utiliza de una manera deshonesta, ¿no? Y eso es otra de las cosas que nos diferencian, ¿no? Lo que nosotros vimos en Brasil es un uso muy sofisticado de las redes sociales. No es algo hecho por amateurs, es un uso muy sofisticado de las redes sociales, que es el mismo que se utilizó durante la campaña de Trump en Estados Unidos, que es el mismo que se utilizó durante la campaña de Brexit en el Reino Unido, pero que yo creo que en el caso de Brasil adquirió inclusive una sofisticación mucho mayor. Que cada uno de nosotros, cuando creamos una cuenta en Facebook, cuando creamos una cuenta en Instagram o en Twitter, o hasta en aplicaciones como el Tinder o como el Grindr, o en distintos otros servicios que utilizamos, estamos dándole a las empresas que administran estos servicios una cantidad brutal de información sobre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces hay bases de datos que saben cuál es nuestra orientación sexual, cuál es nuestra edad, en qué ciudad vivimos, cuál es nuestro equipo de fútbol, qué comidas nos gustan, qué tipo de películas vemos, qué tipo de libros leemos, a qué político votamos, a qué comentarios les ponemos me gusta en discusiones sobre los más variados temas en las redes sociales. Es decir, hay una cantidad brutal de información sobre nosotros que está en distintas bases de datos, ¿no? Y esta información es utilizada de manera muchas veces ilegal. Bueno, el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, fue un gran modelo de todo esto. Y Steve Bannon, que fue la persona que estaba por detrás de esto, asesoró a la campaña de Trump, fue, digamos, el jefe de campaña de Trump, y fue uno de los principales asesores de la campaña de Bolsonaro en Brasil. Se reunió varias veces con los hijos de Bolsonaro durante la campaña. Y toda esta información es utilizada para direccionar. A nivel comercial, esta información es utilizada para direccionar publicidad, ¿no? Entonces, una empresa que vende un determinado producto y que quiere que vos se lo compres, puede, a través de esta información, saber cómo dirigir su publicidad de manera focalizada a determinados individuos que tienen determinados intereses, determinados gustos, y que con determinados mensajes los pueden convencer de comprar ese producto. Esta información también puede ser utilizada de manera más honesta en una campaña. Por ejemplo, si en tu programa de gobierno hay un determinado tema específico que tiene que ver con el medio ambiente y vos tenés información sobre una serie de personas a las que este tema les interesa, les puedes hacer llegar de manera direccionada a estas personas información sobre tus propuestas para el medio ambiente, ¿no? Lo que hace la extrema derecha es utilizar esta información para distribuir información falsa, para distribuir fake news, ¿no? Y lo que nosotros vimos en Brasil fue que el uso era tan sofisticado que las mentiras que le llegaban a cada ciudadano eran distintas. Entonces, si vos eras, por ejemplo, evangélico, lo que te iba a llegar es una foto trucada de Manuela Dávila, la candidata a vicepresidenta por la fórmula de la izquierda liderada por Fernando Haddad, con una remera que decía Jesús es travesti, ¿no? Obviamente esa remera era falsa, ¿no? Lo que hicieron fue agarrar una foto de Manuela Dávila con una remera y con Photoshop editar la remera y ponerle la frase Jesús es travesti. Y esa foto con esa remera se la enviaron por WhatsApp a millones de personas que asisten a los cultos evangélicos y que por lo tanto eso les iba a ofender. A los judíos les llegaba otra imagen. Les llegaba un titular falso de un diario que decía que el expresidente Lula se había negado a poner flores en el Museo del Holocausto cuando estuvo en Jerusalén. Lo cual es falso. De hecho, hay fotos de Lula poniendo flores en el Museo del Holocausto en Jerusalén cuando viajó y habló ante la Knesset y fue recibido en aquel momento por Shimon Peres, etc. Pero se utilizó un titular falso de un diario, ¿no?, de una noticia inexistente, y se le enviaba a los miembros de la comunidad judía. Y de esa misma manera a cada uno le llegaba, o sea, si era una persona a la que le interesan los derechos de los animales, le llegaba un mensaje diciendo que el candidato del PT maltrataba a sus perros. O sea, era una cosa brutal.
Y la desinformación y la fake news, cuando es focalizada, cuando toca los sentimientos de una persona, cuando toca las cuestiones que a esa persona más le interesan y más le importan, funciona mucho mejor que si es una mentira general sobre algo que tal vez a esa persona no le interesa, ¿no? Esto fue utilizado de manera muy sofisticada, costó millones de dólares. Hay una investigación muy buena de la periodista Patricia Campos Melo de Folia de San Pablo, que inclusive publicó un libro mostrando las redes de financiamiento de las fake news y cómo una serie de empresas digamos, contribuyeron ilegalmente con millones de dólares para financiar servidores alojados fuera del país que distribuían estas informaciones falsas y cómo se compraron estas bases de datos. Es decir, hay un uso muy sofisticado de todo esto. A mí me parece que frente a esto lo que hay que hacer es, por un lado, pensar en términos legislativos. ¿Cómo se combate? Porque todo esto es delito, son crímenes, y hay que combatirlo con la ley en la mano, ¿no? Pero me parece también que hay que pensar cómo desde nuestro campo, desde el campo progresista de los derechos humanos, sabemos apropiarnos de ese conocimiento y profesionalizar también nuestros equipos de comunicación en el uso de las redes sociales, y eso es algo que era uno de los motivos por los cuales el bolsonarismo tanto odiaba a Jean, porque era uno de los pocos líderes de la izquierda brasileña que sabía usar las redes sociales, ¿no? Y que sabía confrontar con ellos en las redes sociales. Me parece que la profesionalización en el uso de las redes sociales también es importante para combatir el discurso de odio. Bueno, pues nada más, acabamos aquí. Muchísimas gracias, Bruno, por tu intervención, por tu conocimiento, por tus avisos, por todo lo que nos has trasladado. Nos parece fundamental, muy interesante, la verdad. Bueno, aquí tenemos un descanso de 30 minutos, en la que, bueno, pues ahora a las 12:30 continuará la charla, pero ahora mismo pues tenemos un pequeño descanso. Así que nada más, a las 12:30 continuamos y nos vemos. Chao, muchas gracias.